Nuestro siguiente paso va a ser trabajar con lo que vamos a llamar la función de Green en nuestro problema de Sturm-Liouville. En el problema de Sturm-Liouville, con lo que estamos haciendo hasta ahora es tratar de buscar las autofunciones, que son las soluciones no triviales, y a esos valores que me dan esa existencia lo llamamos autovalores. A eso realmente tenemos que resolver la EDO, y resolver esa EDO no es sencillo. Entonces, la idea que hay detrás sería si de algún modo yo puedo ponerme a trabajar un poquito con la EDO, hacer algunas operaciones que me simplifiquen el problema y que sea equivalente. Ya hemos visto algunas cosas como decir, bueno, es que es equivalente buscar esos autovalores que buscar ceros de ciertas funciones. Ya, pero es que esas funciones eran raras de construir, los autovalores eran raros de construir. Y aquí vamos a utilizar un truco fundamental de esta función de Green que es, ¿y si pasamos de derivadas a integrales de algún modo? Porque en cierto modo, cuando trabajamos con derivadas, las derivadas y las integrales están intrínsecamente relacionadas en el sentido de que tendemos a pensar que una es inversa de la otra. No es exactamente la derivada la inversa de la integral, pero hay una relación a través de ese primer teorema fundamental del cálculo integral que me dice cómo relaciono la existencia de primitivas con las derivadas y la integral definida de Riemann. Aquí realmente tenemos una parte un poquito más compleja porque no estamos trabajando exactamente con la integral de Riemann, estamos trabajando con la integral de Lebesgue. Lo que pasa es que esos espacios medibles de funciones integrables donde realmente son clases de funciones no los hemos tocado en detalle. Entonces todo está un poquito en el aire de momento, ¿no? Pero vamos a ver para qué sirve esa función de Green o a qué vamos a llamar función de Green que me va a permitir pasar de la EDO a una cierta integral que me va a permitir calcular de forma más sencilla nuestra solución del problema de Sturm-Liouville. Entonces, por hacerlo primero sencillo, vamos a comenzar con un problema casi de Sturm-Liouville, pero un poquito modificado. Es decir, consideremos el siguiente problema, que no va a ser exactamente un problema de Sturm-Liouville, pero casi. Vamos a considerar nuestra menos derivada respecto de x de una función p de x derivada de u respecto de x. Y ahora dónde va a venir el cambio, porque normalmente, ¿qué solíamos colocar nosotros aquí? Si esto fuese un problema de Sturm-Liouville. La Q por la U. La Q por la U, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a aparecer? No exactamente la Q de X por la U. Porque si nos acordamos, aparecía. Lo voy a escribir, ahora lo borro, ¿vale? Si fuese un problema de Sturm-Liouville, escribiría Q de X por U y todo eso igual a lambda por el ρ de X por la U, ¿verdad? Y hacíamos esa separación que parecía un poquito extraña y decir, bueno, ¿por qué no agrupo todo lo que multiplica por la u igual a cero? ¿Por qué no cojo q de x menos lambda por rho de x por u igual a cero? Ya bueno, porque queríamos como descomponer el comportamiento de los autovalores lambda a la derecha y la parte de la función que voy a utilizar a la izquierda. Vale, venga, genial. Pero aquí podemos decir, vamos a agruparlo. En vez de tenerlo separado, voy a pasar todo lo que tiene u a la izquierda. Y entonces trabajaría con, no con este q, sino con el q de x menos lambda por rho de x y todo eso multiplicado por u. Y dice, bueno, si yo igualase esto a cero, sería equivalente a trabajar con el problema de Sturm-Liouville, lo que pasa que escrito de otro modo. En vez de estar separado, lo hemos agrupado. Tampoco nos vamos a morir por escribirlo así. Pero también podía haber términos que no dependiesen de u, ¿verdad? Y hemos visto ciertas situaciones en las que aparecía una cierta función adecuada que me podía fastidiar un poquito no las cosas, como una especie de caso no homogéneo. Claro, porque aquí tengo parte de derivada segunda con parte de derivada primera con parte de u y casi nunca hemos puesto una parte que no dependiese de u prima o de u segunda. Pero en otras ocasiones sí que lo hemos visto. Es decir, que puedo tener algo que sea o bien una función simplemente f de x, que ya veremos qué propiedades debo pedirle a esa función f, o uno dice, bueno, esta f a lo mejor la puedo relacionar un poco porque sobre esta f o de esta f yo quería, en cierto modo, que fuese una función con un buen comportamiento de integrabilidad. Que sea integrable respecto a nuestros pesos adecuados y el peso de la integral venía dado por el ρ. Aquí voy a corregir esto un poquito porque
esta P y este ρ parece que son muy parecidos. Y voy a poner este así un poquito más curvadito para decir que este es el ρ, ¿vale? Entonces, vamos a meter aquí el ρ de x también como un factor que multiplica a nuestro término independiente. Esto sería en nuestro cinto intervalo, es decir, con x perteneciente al intervalo y, que va a ser intervalo 0L. Todo funciona aquí prácticamente igual que habíamos hecho en el problema de Sturm-Liouville. Vamos a añadir nuestras condiciones de contorno, que vimos cómo podíamos poner de forma compacta las condiciones de contorno b de u igual a u, teniendo en cuenta la derivada, la u y en cada uno de los extremos, que lo poníamos como una forma de matriz, ¿verdad? Que era los términos a sub 1, 1 por la u' en 0 más a sub 1, 2 por la u de 0. Todo eso igual a 0. A sub 2, 1 por la u' en L más a sub 2, 2 por la u de L igual a 0. ¿Vale? ¿Dónde? Ahora tengo que decir qué comportamiento necesito de nuestras funciones que están interviniendo aquí. Tengo P, tengo Q y tengo ρ. ¿Qué necesito de P, Q y ρ? Decimos que es casi un problema de Sturm-Liouville porque solo vamos a exigir cosas sobre P y Q. Sobre P y Q vamos a exigir que verifiquen esas tres hipótesis de continuidad, de derivabilidad y de acotación entre los elementos P rayita por encima y por debajo y el Q rayita por encima y por debajo. Es decir, donde P y Q son funciones conocidas que verifican nuestras hipótesis H1, que sería continuidad de P y Q, H2, que sería puedo extender P a una función derivable en la clausura y además puedo acotar la P entre dos constantes positivas, y por último la Q, que sería puedo acotar la Q entre constantes que son mayores o iguales que cero. ¿Vale? Y sobre esos coeficientes que quería, hombre, que no todos fuesen simultáneamente ceros, ¿verdad? Y eso lo podíamos poner simplemente diciendo que el valor absoluto del A11 más el del A12 es estrictamente positivo y que el del A21 más el del A22 sea estrictamente positivo. Claro, porque obviamente si estos coeficientes son cero, pues claro, verifican la igualdad de que 0 es igual a 0, pero entonces es que no estoy poniendo ninguna condición de contorno realmente. ¿Vale? Este es nuestro problema inicial, por así decirlo. Que casi bajo ciertas condiciones de mi función ρ será también un problema de Sturm-Liouville. Sobre esto hay ciertos casos sencillos donde tenemos información. Por ejemplo, cuando el lambda es 0, sabemos qué ocurre. Cuando las condiciones son de tipo Dirichlet, sabemos qué ocurre. Entonces, vamos a analizar qué ocurría en esos casos, ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando tenía, por ejemplo, que el lambda fuese 0? Que este problema se me simplificaba mucho. ¿Qué ocurría con la condición de Dirichlet? Que el problema se simplificaba mucho. Es decir, en ese caso teníamos lo siguiente. Voy a copiar y voy a borrar las cosas correspondientes. Es decir, si lambda es igual a 0 y tomamos condiciones de Dirichlet, entonces tenemos ¿qué problema? Condiciones de Dirichlet, ¿qué significa? Que cuánto valen el ASU1 y el ASU2 1. Cero. 0, ¿verdad? No hay información sobre la derivada, sino que hay información sobre la función en los extremos. Realmente el ASU1, 2 y el ASU2, 2 me da igual lo que valgan. No pueden ser 0, entonces me da igual que valga 18, porque como es 18 por algo igual a 0, esto lo puedo eliminar, ¿verdad? O sea que esta restricción la quitamos. ¿Qué ocurre cuando el lambda vale 0? Lambda vale 0 significa que todo este término que aparece aquí
desaparece, ¿verdad? Y nos quedaría aquí esto por nuestra u, esto fuera, y podemos acercarlo para acá, ¿verdad? Así. Entonces, ¿cómo queda esta función reescrita? Simplemente de este modo, ¿verdad? El tema es que sobre la función f no hemos dicho nada todavía. Hemos dicho, es una función f que no sé nada. Bueno, vamos a coger una función muy concreta. Es decir, dentro de esta modificación vamos a decir, puedo coger funciones f raras, por así decirlo. Y la función que me va a interesar es la siguiente. Vamos a considerar f como una función f que va a depender, va a ser nuestra función f de x y se va a definir como 1 partido el rho en un cierto punto y por la delta y de x. Que esta función en realidad es una función a trozos. Una función que va a valer si la y coincide con x, entonces delta de ix sería 1 y esta función vale 1 partido rho de x, ¿verdad? Mientras que si la y es distinto de x, esta delta vale 0 y nos queda la función 0, ¿vale? ¿Cómo se llama esta delta? Cuidado porque hay dos deltas. Antes, en los polinomios de Legendre, hemos utilizado la delta nm como subíndices, que es una delta de Kronecker. Aquí Esto es de Dirac, ¿no? está aplicada a funciones, la delta de Dirac. Más o menos tiene la misma idea, lo que pasa que uno es una distribución realmente y la otra no. ¿Vale? Esta delta que aparece aquí es lo que conocemos como delta de Dirac. Y esto es una función que tiene su argumento, ¿vale? Claro, si cogemos esta función, ¿cuál es el o cómo queda la ecuación de nuestro problema realmente? Es decir, la ecuación de nuestro problema sería entonces tenemos menos derivada respecto de x por la función p de x por la derivada de u respecto de x, aparece más q de x por la función u y todo eso está igualado. Claro, realmente si te fijas, cuando tú multiplicas, tenía aquí la rho de x por la f de x, en realidad la f de x o vale 0 o vale 1 partido de rho de x, ¿no? Si multiplico todo esto por rho, cuando sea 0 será rho por 0, que es 0, y cuando sea igual a x valdrá 1 entre rho por rho, que será 1. O sea que realmente la función que nos queda aquí es ¿quién? La La delta. delta de Dirac y de x, ¿no? Este i, ¿quién es en realidad? Porque hemos dicho, claro, depende del i. I es un punto que tú vas a escoger de tu intervalo, ¿vale? Es decir, i va a ser un cierto punto de nuestro intervalo i, que es el intervalo 0L. Y en base a ese punto vas a construirte una especie de problema auxiliar. Claro, ahora este problema auxiliar que no hemos construido aquí, que para cada i que yo elija será un problema distinto, tendrá una solución o no, ¿verdad? Pues vamos a llamar aquí, llamamos g mayúscula de xy, porque es una función que depende de la x, ¿verdad? Pero también depende del punto y que tú hayas elegido. Entonces, realmente hay una dependencia de la x y de la y. Pues llamamos g de xy a la función o a la solución
de este nuevo problema. De este nuevo problema auxiliar. Que es una especie de problema de Sturm-Liouville, pero fijado un cierto valor Y, por así decirlo, ¿no? ¿Qué ocurre? Realmente, cuando uno se pone a trabajar para este problema con la función y integramos por parte y multiplicamos y hacemos operaciones que no entran dentro del ámbito de estudio de esta asignatura, porque es lo que llamamos la formulación débil, hemos dicho que la formulación débil no entra en esta asignatura, tiene el sentido de esa función g, ¿qué es exactamente? Pues una función que tiene un cierto comportamiento de regularidad y que podemos expresar en términos de integrales. Eso que hacemos para este problema en concreto lo podemos generalizar y le vamos a poner nombre al problema en concreto, ¿vale? Entonces, esto de aquí es un anticipo de lo que vamos a llamar nosotros función de Green. Realmente la función de Green va a ser la función para nuestro problema inicial general, sea cual sea la función f con la que trabajamos. Aquí hemos dicho, bueno, toda esta introducción de coge esta función en concreto, sabes calcular fácilmente esta función g, puedes estudiar el comportamiento que tiene, motiva al decir, ¿y si hago algo similar cuando la f no es tan sencilla como lo que tengo aquí? Pues sí, tiene sentido que lo podamos definir en un caso más general. Y a ese caso más general le vamos a llamar simplemente función de Green. Entonces, vamos ya con nuestra definición. Esto es como una especie de motivación histórica que hay detrás de por qué surge esa función. Entonces, vamos a meter nuestra definición completa. ¿Qué sería? Decimos que g igual a una g que depende de x y de y es una función de Green para el problema. Ya nuestro problema sería menos derivada respecto de x. El problema completo p de x por la derivada de u respecto de x más nuestro q de x menos lambda por el rho de x, el rho así curvadito, por la u igual al rho de x por la f de x. Y esto sería con x, que está en nuestro intervalo i, que es el intervalo 0L. Y luego las condiciones de contorno que serían a sub 1, 1 por la u' en 0 más a sub 1, 2 por la u de 0 igual a 0, a sub 2, 1 por la u' en L más a sub 2, 2 por la u de L igual a 0, con, vamos a decir que estos coeficientes obviamente no pueden ser simultáneamente 0, es decir, el a sub 1, 1 más el a sub 1, 2 tiene que ser estrictamente positivo, el a sub 2, 1 más el a sub 2, 2 tiene que ser estrictamente positivo. Y este lambda, lo importante es que no va a ser un autovalor, ¿vale? Cuando aquí escribimos lambda distinto de lambda n, queremos indicar que no es un autovalor del problema de Sturm-Liouville correspondiente. ¿Vale? Porque hemos dicho que lo que construye aquí realmente es un problema de Sturm-Liouville que tiene una cierta solución. Bueno, sí la hay. Entonces, lo que quiero es que el lambda que coloco aquí no sea un lambda que hace que haya solución no trivial, es decir, que haya autofunciones. Un lambda distinto, es decir, que si para la sucesión n, para n, n cuadrado o raíz de n, lo que sea, no puedo colocar ese lambda ahí.
¿De acuerdo? ¿Y quiénes son los X y los Y? Bueno, los X y los Y son puntos que hemos cogido de nuestro intervalo, ¿verdad? Lo podemos coger del intervalo abierto o podemos extender el comportamiento realmente y decir, bueno, también podría cogerlo del intervalo completo, es decir, donde tanto X y verifican que están en nuestro intervalo 0L, ¿verdad? Puedo coger los puntos, los dos, del intervalo 0L. Ahora bien, ¿qué necesita verificar esta función de Green? No me va a caber aquí, lo pongo en la siguiente, ¿vale? Entonces, sí, donde se verifica. Primera propiedad que verifica la función de Green. Hombre, hemos dicho que los X y los podemos coger del intervalo 0L cerrado, que también podría cogerlo no solo en los extremos, o sea, no solo en el interior, sino también en los extremos. Entonces, esta función g, a priori, la x está definida para todo punto del intervalo cerrado y la y también. O sea que resulta que mi función g es una función que va del intervalo 0L por 0L en R, ¿verdad? Hombre, ¿qué es lo mínimo que le suelo pedir a estas funciones? Que sean. Continuas. Mínimo eso, ¿verdad? Pues vamos a pedirle que sea una función continua. Bueno, ¿y qué más le podemos pedir? Es cierto que esta función tiene que ser solución de nuestro problema. Que sea solución de ese problema es que por ahí hay una cierta derivada primera y derivada segunda. No tenía por qué llegar a la derivada segunda en cuanto al buen comportamiento de derivada segunda y continuidad, ¿verdad? Pero para que exista esa derivada primera, o sea, la derivada segunda, mínimo tiene que haber continuidad de la derivada primera. Entonces, vamos a preguntarle qué le pasa a esta función g. Cuidado porque tiene dos variables, tiene x y tiene y. Y yo realmente estoy derivando respecto de la x, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vale que cuando calculas esa función parcial de g respecto de x, eso ahora es independiente del punto x, pero el y está fijo, ¿vale? Fijado el y, esta función, ¿dónde está actuando? Si el y está fijo, entonces esta función realmente es una función de ¿cuántas variables? De una. De una, ¿verdad? Entonces, la x puede estar en el intervalo 0, L, pero hay un punto en el que a lo mejor pasan cosas raras, ¿verdad? Que justamente cuando Con coge la ser x igual a y. Bueno, no pasa nada, voy a quitarme el punto y, es decir, vamos a trabajar en 0i unión IL, ¿vale? Vale, pues fijado el i, esto se convierte en una función de una variable porque solo depende de la x, ¿no? Y esto me devuelve un cierto valor real, ¿no? Pues ¿qué quiero que sea esta función? También continua, ¿no? Porque quiero poder calcular esa derivada segunda. Pero justamente estamos diciendo que en el punto i puede haber un cierto problemita. Bueno, pero yo podría estudiar, por decirlo de algún modo, qué ocurre un poquito antes y un poquito después de ese punto y. Es decir, unos límites laterales en ese punto de esta derivada parcial. Que los podemos poner con límites, podemos escribir simplemente parcial de g respecto de x, justo en el punto y más y. Y ojo, que aquí estamos haciendo un uso de notación habitual que cuando escribimos y más es el límite de esta función cuando x tiende el punto y por la derecha. ¿Vale? Menos la parcial de g respecto de x en el punto y menos y. Pues esto puede darme un cierto salto y si te fijas qué ocurría aquí, ¿dónde estaba la función que tengo aquí? Aquí aparecía un ρ de x, ¿verdad? En general puedo tener un ρ o puedo tener justamente nuestra función p de x que aparece aquí porque es la que interviene en la expresión
de la derivada primera. Aquí aparece este p de x, ¿verdad? Entonces es cierto que este p de x puede estar molestándome cuando te estás acercando a tu función g. Pues la función de Green lo que verifica es que puede haber un salto que sea del tamaño 1 partido lo que vale la función p en el punto y. ¿Vale? Esa discontinuidad tiene esta derivada parcial. ¿Qué más le pedimos? Hombre, lo mínimo es que si estoy diciendo que esta g es una función auxiliar que me va a servir para calcular la solución de mi problema de Sturm-Liouville, es que mínimo sea una solución de la EDO. ¿De qué EDO? De esta EDO que tenemos aquí, ¿verdad? Es decir, cuarto, que nuestra g de punto coma i, porque fíjate que en la EDO aquí interviene la derivada respecto de x. La y es una constante, me da exactamente igual la y. Tiene que funcionar bien independientemente del punto y que tú cojas. Entonces, cuando cojo esta función g punto y, que aquí estamos indicando, fijas el y, y esto depende únicamente de x, ¿verdad? Eso tiene que ser solución de la EDO y además, sea cual sea el y, que el y lo puedo coger de todo mi intervalo cerrado, que sería el 0L, ¿verdad? No solo quiero que sea solución de la EDO, realmente quiero que sea solución del problema completo, es decir, las condiciones de contorno también tienen que verificarse. Es cierto que aquí a lo mejor las condiciones de contorno, como estoy permitiendo que mi función g esté también definida en los extremos, hombre, aquí es que directamente evalúo la x en los extremos. Mm, quiero que verifique la condición de contorno para el x, el valor de y no me afecta tanto. Entonces, con que no cojas el mismo y que el x, es decir, con que la y no sea un punto en los extremos, va que chuta. Es decir, que la última condición sería que esta g de xy verifique las condiciones de contorno, sea cual sea el punto y que coja de nuestro intervalo y, pero que no coja los dos valores iguales. Que realmente es simplemente decir que funcione bien, salvo en el 00 o en el 0 o en el LL. Ahí es donde dicen, bueno, no me afecta que haya un posible fallo en esos puntos. ¿Vale? Claro, esto habla de existencia de esta función de Green. Y aquí hay varios problemas. Bueno, dos problemas por así decirlo, ¿no? Cuando hablamos de existencia, no me gusta trabajar simplemente con existencia, me gusta trabajar con existencia y unicidad si es posible. Ya que estamos, que sea capaz de encontrar una única. A lo mejor tengo que ver qué condiciones deben verificarse o qué hace falta para encontrar esta función. Por otro lado, ya que haya existencia no me está diciendo cómo se calcula esa función de Green. Entonces, a mí de poco me sirve. Sí, hay una función por ahí que está pululando que se llama función de Green, pero no sé cómo calcularla. Ya, bueno, si no sé cómo calcularla, lo mismo me da que esté a que no esté. Sí, teóricamente está genial, ya, pero cuando un ingeniero venga y quiere hacer las cuentas y decir, vamos a coger la función de Green, ¿cuánto vale? Jaja, no lo sé que está por ahí, adiós. Y la tercera, ¿qué coño sirve la función de Green? Se supone que de algún modo tiene que tener una relación con mi problema de Sturm-Liouville. Sí, está, sí, te digo cómo se calcula. ¿Para qué? Ah, no sé, por calcularla. Porque hay una integral y se calcula integral y así demuestro que hemos aprendido matemáticas. No, hombre, tiene que haber algún tipo de relación. Entonces, vamos a ver primero que hay unicidades de esta función de Green bajo ciertas condiciones. Y esa unicidad, además, me va a permitir de forma constructiva construir la función de Green, que serían los dos puntos. Y por último, vamos a ver por qué es tan importante esta función de Green. Y es que la función de Green nos permite calcular de forma relativamente sencilla las autofunciones de nuestro problema de Sturm-Liouville. ¿Vale? Entonces,
Primera parte, vamos a ver esa unicidad, que sería un resultado. Es cierto que necesitamos de algunas condiciones importantes. Es decir, teorema. De nuevo vamos a coger con esta notación de un lambda que sea distinto del lambda n autovalor del problema. El problema de Sturm. Realmente es como lo ponemos entre comillas, ¿no? Porque es como casi nuestro problema de Sturm-Liouville. Que hemos dicho, este problema que tenemos aquí con el Q, el lambda, el ρ y la F, ¿vale? Este es el problema que estamos trabajando hoy únicamente. Entonces, si no cojo un autovalor de ese problema, entonces, ¿qué ocurre? Que hay soluciones de nuestro problema, ¿verdad? Habrá unas ciertas funciones us1 y us2 que sean autofunciones asociadas a ese lambda, ¿verdad? Pero si el lambda no es un autovalor, ¿cómo va a Claro, tener claro, porque autofunciones asociadas? no quiero coger el autovalor porque si coges el autovalor, ya lo sabes. Ah, vale. Entonces no has hecho nada nuevo. Es decir, pues ese autovalor tendrá su correspondiente autofunción. Voy a coger un lambda que no sea el autovalor, ¿vale? Y vamos a coger ese problema modificado con ese error y demás. Entonces, para este lambda sabemos que existen soluciones de nuestro problema inicial, es decir, sea lambda distinto de lambda n, entonces sabemos que existen, vamos a llamarla, no sé, usu1 y usu2, pero no es que haga referencia al primer autovalor y al segundo, simplemente dos funciones que sean soluciones del problema de Sturm-Liouville que definen a G como esta función G de xy resulta que es simplemente 1 partido lo que vale la función P en el punto 0, lo que vale W en el punto 0, y está definida a trozos porque va a ser la función us1 de x por la función us2 evaluada en y si estamos cogiendo los puntos dentro de mi intervalo 0L, pero de modo que cojo el y mayor o igual que la x, ¿vale? O va a ser al revés, us1 de y, us2 de x, si lo que hacemos es coger la x mayor que la y, es decir, y menor estricto que la x, menor o igual que la l, ¿vale? Además, esta función de Green es única. Además, la función de Green es única. ¿Hay algo que no conozcamos en esta definición? Bueno, nunca nos ha dicho lo que es la W, pero es el rosquiano, ¿no? La W, Él no exactamente. lo ha dicho en ningún momento, lo ha asumido, pero... Nota, ese W de X se define como el Wronskiano de estas funciones. Wronskiano, que es simplemente el determinante de esta especie de matriz de Van der Monde, que sería coger la us1 de x, la us2 de x. Y abajo la derivada de las correspondientes filas, que sería la us1' de x, la us2' de x. ¿De acuerdo? Esto es una matriz de Van der Monde, eso a lo mejor nos suena, que son aquellas matrices donde cada fila se obtiene derivando la correspondiente fila o columna realmente, no nos afecta. ¿Vale? Ahora bien, ¿para qué sirve esta función de Green?
Sí, la podemos calcular. Sí, si tenemos dos autofunciones, puedo calcular una función de Green que ¿para qué me sirve esa función de Green? A partir de dos autofunciones concretas. Bueno, porque realmente esa función de Green me permite construir cualquier autofunción de nuestro problema. ¿Vale? Es decir, si conocemos, o más que nada aquí, voy a poner nota, la utilidad de la función de Green es que nos permite construir las soluciones de nuestro problema. Es decir, vamos a estudiar dos casos porque habíamos comenzado con un caso muy concreto, ¿verdad? Habíamos dicho aquí al principio, esta era mi función, pero habíamos impuesto una condición de Dirichlet, ¿cierto? A lo mejor no ha quedado claro una cosa y es que cuando he puesto aquí las soluciones del problema USU1 y USU2, estas dos soluciones que aparecen aquí son las del problema con lambda igual a 0. Mm. Es decir, esta USU1 y USU2 son soluciones de este problema que aparece aquí. ¿Vale? No del problema general, que es de donde cojo el lambda, sino del problema cuando el lambda vale 0, que es el del que sabemos que sí hay seguro soluciones que lo verifican. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cómo calculamos nuestra función u en cualquier punto? Pues resulta que la gracia es que es casi integrar nuestro intervalo. Si uno piensa en esta función que aparece, para sacar la u, como que podría derivar toda esta expresión, o sea, integrar toda esta expresión, ¿verdad? Mm. Y es simplemente integrar, no es simplemente integrar, va a ser simplemente integrar, pero multiplicando por tu función de Green. ¿Eso qué significa? Que vamos a coger toda la expresión, que sería menos la derivada respecto de x, de p de x por la derivada de u respecto de x, todo eso más q de x u. Bueno, voy a ponerlo mejor, voy a ponerlo ya. Esta función aquí depende de x, más la q de x, y aquí esta función u depende de x. Y todo eso lo voy a multiplicar por la función de Green g de xy. Y vamos a integrar todo respecto de x. Ojo, ¿este qué caso era? Este era el caso si las condiciones de contorno eran de tipo Dirichlet. ¿Vale? O sea que podemos calcular quién sería nuestra solución. La función g es una especie de núcleo de nuestras soluciones. Lo único que tenemos que hacer es... Bueno, lo hemos hecho un poquito bestia, ¿no? Realmente uno puede decir, a ver, esto de aquí no se supone que todo esto es la función ρ de x por la f de x. Sí, justamente, ¿no? Es decir, que lo hemos puesto para que sepamos de qué problema asociado viene. Que viene del problema del lambda igual a 0 con las condiciones de tipo Dirichlet. También es cierto que podemos tener funciones que no sean de tipo Dirichlet, ¿verdad? Ujú.
Y en ese caso, ¿qué ocurre? Bueno, que también nos permite construir la solución. Solo que es un poquito más complejo, porque si las condiciones no son de tipo Dirichlet, entonces nuestra función u de i va a ser también integrar mi función g por nuestro término independiente f de x diferencial de x, solo que ahora vamos a añadir una cierta constante c sub 1 por la función u sub 1 de y más la c sub 2 por una función o por la función u sub 2 de y, donde esas funciones o esas constantes c sub 1 que tienen que verificar. Se tiene que cumplir que menos la derivada respecto de x, es decir, que estas funciones u sub 1 y u sub 2 son las soluciones del problema inicial, es decir, con el lambda igual a 0. Y entonces tendríamos que esto son soluciones simplemente de nuestra p de x, por derivada vamos a poner u sub i respecto de x, más la q por el u sub i, todo eso igualado a 0, que esto sería para i igual a 1, 2. ¿Qué condiciones de contorno cumplen la u sub 1? La u sub 1 cumple que u sub 1 de 0 es igual a 1, u sub 1 de L es igual a 0, y la otra, la contraria, es decir, que u sub 2 de 0 es igual a 0 y que u sub 2 de L es igual a 1. ¿Vale? Este es el problema que tienen que verificar nuestras funciones u sub 1 y u sub 2. Y los coeficientes c sub 1 y c sub 2, pues c sub 1 y c sub 2 son, o bueno, con c sub 1 y c sub 2, constantes donde la función u correspondiente, la inicial, verifica las condiciones de contorno iniciales. ¿Qué quiere decir eso? Que estas constantes c sub 1 y c sub 2 las determinamos a partir del problema inicial. Pues a lo mejor en mi problema inicial la u tenía que cumplir, yo que sé, que a sub 1, 1 por u' de 0 más a sub 1, 2. Es decir, que a lo mejor teníamos en nuestro problema inicial algo rollo u sub 1, 1 por u' de 0 más u sub 1, 2 u de 0 igual a 0, ¿verdad? Y resulta que esto vale a sub 1, puesto dos veces la... Y esto vale, yo que sé, 7 y esto vale menos 3, ¿no? Ah, pues la C sub 1 a lo mejor es 7 más menos 3, o es 7 por menos 3, o es lo que sea, ¿no? Esa C sub 1 y esa C sub 2 dependen del A sub 1, 1, del A sub 1, 2, del A 2, 1 y del A 2, 2. Lo que haga falta para que esa U verifique las correspondientes condiciones de contorno. ¿De acuerdo? Esta es la utilidad de la función de Green, que la función de Green nos permite construir las soluciones de nuestro problema inicial, por así decirlo. Una propiedad que realmente aquí hemos integrado respecto de x y hemos quitado u de y, ¿verdad? Me dice la u o la variable es la x, la y es como ese problema adicional que hemos puesto. ¿No lo podríamos poner al revés? Sin ningún problema. Tú podrías haber puesto u de x es la integral de la g de e de ix f de y diferencial de y. ¿En qué afecta? En nada, porque hay una propiedad que realmente puedes poner como un lema y cortito. Y es que se cumple que la función de Green en xy vale lo mismo que la función de Green en ix. Es decir, que la función de Green es simétrica respecto de la recta igual a x. Lo cual significa que tú puedes decir, bueno, pues en la función de arriba yo intercambio x con y escribiría u de x en la integral de g de
y x con la f de y diferencial de y. Sin ningún problema, porque la g de y x es lo mismo que la g de x y. Te queda la misma función. Que no hay ningún motivo en que tú lo pongas en función de la x o en función de la y. No me afecta, porque el punto x y lo cogemos los dos intervalos 0L y es simétrico. Que a mí a lo mejor en el libro me hubiese gustado más escribir u de x y dejarlo todo integrando respecto de y. Lo he puesto así únicamente porque es la escritura que tiene el libro. Pero que sepamos que la utilidad de la función de Green es para construir las soluciones de nuestro problema. Esa es la gracia. Realmente te hace falta a partir de un problema un poquito más sencillo. Porque este problema que tenemos aquí es ligeramente más sencillo que el problema inicial con los lambda, con los ROS, etc. Si consigo sacar dos autofunciones sencillas de ese problema, me construyo mi función de Green. Y resulta que si tengo la función de Green, que tendrá un aspecto un poquito raro, pero que sabemos que esa función de Green, ¿quién va a ser exactamente? Va a ser esta función que aparece aquí, que es una función a trozos. Lo único que tengo que hacer es, para sacar cualquier solución U, es integrar esta correspondiente función a trozos en nuestro intervalo. Esa es la ventaja que tienen las funciones de Green, que es como una especie de núcleo generador de autofunciones del problema de Sturm-Liouville. Es cierto que necesitas una primera base para arrancar, y en el problema que tienes de un problema un poquito más sencillo, sacadas tus autofunciones, ya puedes construirte las autofunciones de cualquier otro problema, por así decirlo. ¿Vale? Eso es lo importante. Ahí en esa última expresión de la solución, si eligieras escribirlo al revés, como has dicho, ¿no? Integrando sobre y y poniendo la solución u de x, entonces luego el C1, U1 sería también de x, ¿verdad? Al final del todo. Aquí, Vale, por vale. ejemplo, hubiese quitado uso 1 de x, uso 2 de x. Ujú. Lo Vale, hemos vale. quitado de ahí para ser consecuente y decir, oye, pues si la variable que estás eliminando es la x, todo lo deja en función de Sí, y, sí. queda igual, porque tu función, tu variable y, la Es coge todo el simétrica, ¿no? intervalo 0 y, me da igual. Luego es un índice mudo, es decir, que no diga, no es que la solución dependía de x y tenía que ser u de x igual a x cuadrado y yo llego a que la solución es u de y igual a y cuadrado. No, porque la variable es un índice mudo, me da igual qué letra Ujú. pongas. Sí. Simplemente eso, ¿vale?